El sol de la frontera caía ardiente sobre el mercado, haciendo brillar el polvo que flotaba en el aire seco del mediodía. El olor a cuero, sudor y ganado se mezclaba con el murmullo áspero de los hombres que habían llegado desde millas a la redonda para comerciar. Aquel era el lugar donde se compraban caballos, reses, herramientas, y a veces aquello que nunca debería venderse. La crueldad siempre encontraba quien pagara por ella. Entre los mugidos y gritos, un grupo de soldados arrastraba a los últimos ejemplares de una manada recién arrebatada a una tribu apache tras un ataque al amanecer. Eran unos pocos animales cansados, y una mujer. La empujaban como si fuera una más entre el ganado, sus manos atadas con una cuerda áspera que le dejaba marcas sangrantes en la piel. Era joven, aunque su mirada parecía mucho mayor que sus años. Ojos oscuros, desafiantes, pero agotados por días de marcha forzada. Su cabello negro, recogido a la fuerza en una trenza desordenada, caía lleno de polvo sobre su espalda. La ropa rasgada y maltrecha apenas cubría la dignidad que le intentaban arrebatar. Algunos hombres la observaban con una mezcla de morbo y desprecio. Otros apartaban la mirada, incapaces de sostener aquella injusticia y, sin embargo, demasiado cobardes para intervenir. «Siguiente lote», vociferó el subastador, un hombre barrigón con una sonrisa cruel. «Caballos, 2 vacas y una viuda apache. A ver quién ofrece más». Un silencio cortante se clavó en la multitud. Muchos sabían que las mujeres capturadas eran utilizadas como sirvientas, o peor. Algunos murmuraron que tener una apache en casa podría atraer la venganza de su pueblo. Otros se adelantaron, oliendo oportunidad, poder barato. La mujer apretó los dientes, con el orgullo de quien lo ha perdido todo pero todavía conserva la dignidad. Bajo el sol, juró en silencio no suplicar jamás. Si la muerte llegaba, vendría de pie. «¿Cuánto dan por ella?», insistió el subastador, golpeando un barril a modo de estrado. Un hombre delgado levantó la mano con sorna. $5 y que agradezca que la quiero para trabajar». Risotadas. La mujer se irguió aún más, como si cada burla la hiciera más fuerte. «10», ofreció otro. «12», añadió alguien sin ganas. Las cantidades subían sin respeto, como quien compra un animal enfermo. Y fue entonces cuando un hombre al fondo, hasta ese momento observando en silencio, dio un paso adelante. Su sombrero proyectaba sombra sobre unos ojos sinceros, difíciles de leer. No llevaba las manos en las armas como otros, y aunque su postura era firme, no había agresividad en él. Simplemente parecía decidido. «Yo pago 20», dijo con voz grave. La gente murmuró. ¿20? Era demasiado por una prisionera. Algunos le fulminaron con la mirada, pensando que arruinaba el negocio. El subastador sonrió al ver las monedas. «¿Quién da más?». Pero nadie habló. La mujer lo miró de reojo, desconfiada. No conocía a ese hombre, y para ella todo comprador era un enemigo más. El martillazo sonó. «¡Vendida!». El ganadero, porque eso era, se notaba por las botas gastadas y las manos curtidas, se acercó. La mujer retrocedió instintivamente, lista para pelear, pero él se detuvo a una distancia prudente. No la tocó. No pronunció ninguna orden. Miró a los soldados. «Quítenle las cuerdas». Uno de ellos rió. «No querrás que te muerda». «Ella no es una bestia», contestó el ganadero sin levantar la voz, pero con una fuerza que hizo que el sarcasmo del soldado muriera en sus labios. Le cortaron las ataduras. Ella dio un paso atrás, libre, aunque no libre en realidad. Él guardó la navaja y dijo algo que nadie allí esperaba escuchar, ni siquiera ella. «Ella no tiene precio». El subastador frunció el ceño. Algunos bufaron molestos. Pero la frase quedó suspendida en el aire como una promesa y una declaración de guerra al mundo que la había destruido. La mujer apache no bajó la mirada. Por primera vez desde que la capturaron, se preguntó quién era ese hombre y por qué la había comprado únicamente para devolverle algo que ya creía perdido: su valor como persona. El bullicio del mercado se alejaba paso a paso mientras el ganadero guiaba a la recién liberada mujer hacia donde tenía amarrado su caballo. Ella apenas avanzaba, no por debilidad, sino porque cada paso era un recordatorio de que ahora caminaba junto al hombre que la había comprado. La libertad, pensaba, no se recibe en una transacción. El ganadero no decía ni una palabra. Su silencio no era incómodo, sino respetuoso, como quien entiende que hay heridas que necesitan espacio para respirar. Él mantenía las manos bien a la vista. No intentaba tocarla ni dirigirla más allá de marcar la ruta. Ella lo observaba con cautela, lista para abalanzarse si se convertía en una amenaza. Cuando llegaron al caballo, él se detuvo y la miró a los ojos por primera vez en proximidad. Su mirada era tranquila, sin rastros de posesión ni deseo. Más bien había en ella una pregunta silenciosa. «¿Estás bien?». La mujer no respondió nada. Levantó la barbilla con desafío. Si ese hombre esperaba gratitud, no la obtendría.
Mi nombre es Ethan, dijo él finalmente con un tono suave. No espero que confíes en mí. Solo quiero que estés a salvo. Ella frunció el ceño ante aquellas palabras. A salvo. Esa idea ya no existía en su mundo. No necesito que me salves, escupió en un inglés duro. Aprendido en años de guerra y hostilidad, él asintió, aceptando su rechazo como quien acepta la lluvia, inevitable. Lo sé, respondió. Aún así, te ayudaré. Ethan aflojó la cuerda que aún colgaba de sus muñecas. Luego le ofreció subir al caballo, pero la mujer retrocedió. Puedo caminar, sentenció. El ganadero no insistió, solo tomó las riendas y comenzó el camino de regreso a su rancho. Ella lo siguió, no porque él lo ordenara, sino porque no tenía otra dirección que seguir. Todavía, el trayecto se extendió por horas. El paisaje parecía infinito. Montes rojizos, arbustos espinosos y un cielo inmenso que tragaba cualquier esperanza de escapar fácilmente. A cada paso la mujer repasaba mentalmente rutas posibles. Hacia el norte estaba la patrulla militar. Hacia el este, territorio desconocido. Hacia el oeste, desierto puro. Cada opción sonaba igual a muerte. Ethan caminaba a su ritmo sin apurarla. De vez en cuando, sin que ella lo notara del todo, echaba un vistazo a su estado. El cansancio, la cojera leve, la respiración entrecortada. Pero no comentó nada. Sabía que la compasión mal manejada puede sonar a lástima. Y la lástima era lo último que ella necesitaba. Cuando el sol comenzaba a bajar, él sacó una cantimplora y se la ofreció. La mujer dudó. Era otro gesto que no entendía, y la confusión en el campo de batalla podía ser mortal. Agua, dijo Ethan simplemente. Ella la tomó finalmente, pero no bebió de inmediato. Primero lo observó mientras él apartaba la mirada para dejarla decidir por sí misma. Solo cuando estuvo segura de que no usaría ese breve instante de vulnerabilidad para tomar ventaja, bebió con pequeños sorbos que quemaron su garganta reseca. Cuando terminó, limpió con el dorso de la mano la gota que escapó por la comisura de sus labios. Luego extendió la cantimplora de vuelta. Ethan negó con la cabeza. «Quédate con ella», indicó. «La necesitarás». Ella bajó la mirada hacia el objeto, como si pesara más que el metal que lo formaba. No estaba acostumbrada a recibir nada. Cada cosa que poseía había sido arrebatada antes de que pudiera acostumbrarse a ella. Un poco antes del anochecer, las luces de un rancho solitario asomaron en la distancia. Caballerizas bien cuidadas. Un corral amplio y una pequeña casa de madera que parecía resistir al viento como una roca firme en mitad del desierto. Ethan se detuvo y dijo con la calma que lo caracterizaba: «Mañana puedes irte si así lo deseas. Pero esta noche descansa aquí. Te daré comida y un lugar seguro». La mujer lo observó con incredulidad. Nadie daba sin exigir. Nadie salvaba sin pedir algo a cambio. ¿Qué clase de hombre era ese? «No soy tuya», declaró ella, como una advertencia más que una afirmación. Ethan sostuvo su mirada sin evadirla ni desafiarla. «Jamás dije que lo fueras». Ella sintió un escalofrío extraño. No de miedo, sino de desconcierto. Y ese desconcierto para alguien que había sobrevivido a la guerra y a la pérdida podía ser aún más peligroso. Mientras cruzaban el portón del rancho, la viuda apache supo algo con absoluta claridad. Ese hombre no era como los demás, y eso podía salvarla, o destruirla lentamente. La noche se asentó sobre el rancho como un manto oscuro, iluminado solo por la pálida luz de las estrellas y el resplandor del fuego que Ethan encendió en el interior de la casa. El silencio era distinto allí, no el silencio hostil del cautiverio, sino uno lleno de preguntas que ninguno de los dos se atrevía a formular. La mujer se mantuvo cerca de la puerta, los brazos cruzados sobre el pecho, firme en su decisión de no bajar la guardia. La madera crujió bajo sus pies descalzos, un sonido que marcaba el límite entre el mundo exterior donde había sido tratada como botín y aquel lugar incierto que ahora la recibía. Ethan dejó pan y un pequeño trozo de carne sobre la mesa. «Puedes comer», dijo simplemente. Ella no se movió. «Si quieres, lo aparto y puedes tomarlo cuando tenga sentido para ti». La falta de presión la desconcertó aún más. Estaba acostumbrada a órdenes, empujones, advertencias, pero ese hombre actuaba como si su voluntad importara. Finalmente se acercó con pasos lentos. Tomó el pan entre las manos. El olor a harina recién hecha despertó un rugido en su estómago, pero aún así comió despacio, como si el hambre y la desconfianza lucharan dentro de ella. Ethan la observó solo un instante y luego desvió la mirada. Aprendía rápido. No debía vigilarla como se vigila a una prisionera. Cuando terminó, la mujer se mantuvo en silencio, atenta a cada gesto de él. «No sé tu nombre», comentó Ethan. Limpiando sus manos con un trapo, ella dudó. Su nombre era lo último que sentía que aún le pertenecía. Pero después de un largo instante respondió con voz baja, ronca: «Ayanna».
El nombre cayó en la habitación como una chispa, encendiendo un vínculo. Aiyana, repitió él con respeto. Es bonito. Ella frunció el ceño. No quería halagos. No quería sentir. El fuego chisporroteó un rato más antes de que Ethan hablara de nuevo. Lo que dije en el mercado. Lo dije porque es verdad. No eres ganado. No eres propiedad de nadie. Ella respondió con una carcajada amarga sin alegría. ¿Y por eso pagaste por mí? ¿Para qué? Para convencerte a ti mismo de que eres diferente. Él aceptó el golpe sin molestarse. Pagué porque si no lo hacía, hoy estarías sufriendo a manos de otros hombres. Quise darte una opción. Ella lo miró fijamente. Había rabia, pero también una curiosidad que comenzaba a crecer sin su permiso. ¿Qué quieres de mí?, preguntó casi en un susurro como si temiera la respuesta. Ethan se levantó despacio, caminó hacia un mueble del rincón y sacó un pequeño objeto. Era un cuchillo. Ella tensó todo el cuerpo, lista para defenderse, hasta que él le entregó el arma por el mango y se echó atrás. Aiyana quedó inmóvil, con un cuchillo en la mano, frente a un hombre que se alejaba en lugar de protegerse. Quiero que tengas la elección, dijo Ethan. Si crees que soy un peligro para ti, puedes atacarme. No me defenderé. Lo estaba probando, poniendo su vida en sus manos como una ofrenda. Pero si decides quedarte esta noche, continuó, será porque tú lo decidiste. No porque yo lo compré. Aiyana sintió como algo dentro de ella se agrietaba. Esa libertad repentina dolía. Era más aterradora que las cadenas. Podrías haberte marchado, agregó él con voz baja, pero no lo hiciste. Aiyana apretó el cuchillo. Sus ojos se llenaron de sombras y recuerdos. Su esposo caído, su hijo arrancado de sus brazos, su tribu diezmada. Cada dolor le gritaba que confiara en nadie, pero había otra voz, silenciosa, antigua, una que decía que no todas las manos que se acercan lo hacen para destruir. Finalmente dejó el arma sobre la mesa. No como rendición, sino como declaración, ella decidiría cuándo confiar. Y en quién Ethan soltó un suspiro leve, casi imperceptible. Luego señaló una puerta al fondo. Puedes dormir ahí. Yo me quedaré aquí cerca del fuego. Hay una manta en la cama. Si necesitas algo, puedes llamarme. Aiyana asintió con rigidez y caminó hacia la habitación. Antes de cerrar la puerta lo miró una última vez. Y aunque no pronunció palabra, en su mirada había un pequeño cambio. Ya no veía a un enemigo, tampoco a un dueño, solo a un hombre que contra toda lógica estaba de su lado. Aiyana no durmió. Se mantuvo sentada en el borde de la cama, con los pies descalzos tocando la madera fría y la manta apenas rozándole las piernas. No confiaba en las paredes que la rodeaban ni en la puerta que la separaba de él. Había aprendido que la seguridad era un espejismo. Todo podía arder en cuestión de segundos. Desde la otra habitación, la luz del fuego proyectaba sombras que se movían como espíritus. Ethan tampoco dormía. Ella podía escucharlo levantarse de la silla, acomodar un tronco en la chimenea y caminar de un lado a otro como si también luchara contra sus propios fantasmas. Al amanecer, el canto de un gallo rompió el silencio. Aiyana se levantó de golpe, lista para enfrentar lo que viniera. Salió del cuarto con la misma postura alerta de la noche anterior. Ethan estaba preparando café. Cuando la vio, sonrió apenas, un gesto pequeño pero sincero. «Buenos días». Ella no respondió. Sus ojos se movieron por la habitación buscando una salida, un arma, una amenaza. Había sido esclavizada suficiente tiempo como para que la gentileza le pareciera una trampa. «Si lo deseas», dijo él sirviendo una taza, «puedo llevarte hasta el cruce del río. Desde allí podrías intentar regresar con los tuyos». Aiyana apretó la mandíbula. ¿Sus tuyos? ¿Dónde estarían? ¿Quedaba alguien? ¿O ese camino solo la devolvería al vacío? «No vuelvo con muertos», respondió con aspereza, dejando que su dolor se filtrara en la frase. Ethan asintió con respeto. No dijo «lo siento». Tal vez comprendía que esas palabras no curan nada. Después del desayuno, que ella comió rápido, sin terminar de soltar la vigilancia, Aiyana salió al exterior. La luz del sol reveló cuánto había cambiado el ambiente. El rancho no era una cárcel. Era un refugio con tierra fértil, herramientas colgadas con cuidado y animales tranquilos que pastaban como si el mundo fuera un lugar justo. Pero Aiyana sabía la verdad. El mundo no era así. Se agachó junto al pozo para lavarse el rostro. El agua fría despertó su espíritu de lucha, y entonces vio algo que hizo que su respiración se detuviera. Un hombre armado, montado a caballo, se acercaba levantando una nube de polvo. Aiyana dio un paso atrás, lista para huir hacia los establos si era necesario. Ethan salió inmediatamente cuando escuchó el relincho. «Tranquila», susurró. «Lo conozco», pero Aiyana no bajó la guardia. Los conocidos podían ser peores enemigos. El visitante desmontó sin saludar.
Era robusto, con barba descuidada y una sonrisa venenosa. Así que es cierto, soltó con burla. Compraste una Apache. Aiyana sintió el corazón golpearle el pecho. Sus dedos se aferraron al borde del pozo, calculando distancias, rutas e posibilidades. No es lo que crees, contestó Ethan con el cuerpo ligeramente adelantado, como un escudo humano. Oh, claro, rió el hombre. Seguramente la usas para limpiar y calentar tu cama. ¿Cuánto te costó? ¿20? ¿30? Podría pagar el doble por probarla. Ethan tensó la mandíbula. Sus ojos se oscurecieron peligrosamente. Ella no está en venta. El hombre dio un paso hacia ella. Intentó tocarle el mentón. Aiyana retrocedió como un lince acorralado, lista para pelear con uñas y dientes. Tranquilo, Ethan, dijo el visitante con una sonrisa torcida. Solo estoy observando la mercancía. Fue entonces cuando Ethan dijo las palabras que cambiaron todo. Ella no es mercancía. No tiene precio. Aiyana sintió un impacto en el pecho. Palabras como esas eran un arma nueva y desconocida, más poderosa que la violencia. El hombre rió fuerte, se escupió en la mano y subió de nuevo a su caballo. Ten cuidado, amigo. La gente del pueblo no ve con buenos ojos que un blanco proteja a una Apache, y menos si parece que te importa. Se marchó dejando el aire envenenado. Ethan se giró hacia ella. Quiso hablar, explicar, calmar, pero Aiyana ya había decidido algo, que él la defendiera, no la hacía libre. No me protejas, dijo con voz firme, pero temblorosa por dentro. Puedo luchar sola. Ethan la miró con orgullo y preocupación mezclados. Lo sé, respondió, pero mientras estés aquí, no lucharás sola. Aiyana se quedó en silencio. Esa frase era demasiado esperanza. Y la esperanza, si se rompía, dolía más que cualquier herida. Así que dio media vuelta y caminó hacia la casa. El sol comenzaba a subir en el cielo, un día más. Una tormenta se acercaba, y aunque lo negaba, una parte de ella ya no quería huir. Aiyana se apartó de Ethan sin decir más. No porque quisiera alejarse, sino porque no sabía cómo manejar la cercanía. Las palabras de aquel hombre y la reacción del ganadero habían removido heridas profundas, cicatrices que nunca habían terminado de cerrar. Ella era fuerte, sí. Había luchado, había sobrevivido. Pero sobrevivir no significaba confiar. Se dirigió al establo, el único lugar que le recordaba vagamente a su vida anterior. Animales respirando, el aroma del heno, la madera crujiente bajo los pasos. Allí, entre criaturas que no juzgaban, sintió que podía respirar un poco mejor. Comenzó a recoger algunos montones de paja desparramados, como si el movimiento físico pudiera ordenar también su mente. No lo hacía por obedecer, lo hacía porque el trabajo la mantenía anclada. A Ethan no se le escapó. Lo observaba desde la puerta con admiración callada. No tienes que hacer eso, dijo con suavidad. No lo hago por ti, contestó Aiyana sin voltearse. Lo sé, ella apretó los puños. ¿Por qué no la dejaba irritarse? La calma de ese hombre era insoportable. Si me quedo quieta, murmuró con voz ronca. Siento demasiado. Ethan guardó silencio, entendiendo más de lo que ella deseaba. Más tarde, cuando el sol comenzaba a descender, Ethan se acercó con una caja de herramientas y comenzó a reparar una viga floja del establo. No pidió ayuda. No la miró demasiado, solo trabajó cerca de ella. Era un gesto sencillo pero poderoso, estar sin invadir, acompañar sin poseer. Aiyana fingió que no le importaba. Pero cada martillazo era un recordatorio de que no estaba sola. A pesar de sí misma, comenzó a hablar. Mi esposo era un buen hombre. Empezó levantando lentamente la mirada hacia la luz que se filtraba entre las tablas. Luchó para defendernos. Murió antes de que me capturaran. Ethan bajó el martillo. No se apresuró a responder con consuelo fácil. Lo siento, dijo con sinceridad sin dramatismos. Murieron muchos, continuó ella con la voz quebrándose apenas. Mi hijo. Tenía 6 inviernos. Los soldados se lo llevaron, tal vez. Respiró hondo tragando el dolor como un veneno. Tal vez aún vive, o tal vez cayó junto a su padre. Ethan bajó la mirada. No insistió en preguntas que desgarraran más la herida abierta. Eso no debió pasar, fue todo lo que dijo. Aiyana lo observó, sorprendida de que un hombre blanco pronunciara esas palabras sin reservas ni excusas. Los grillos comenzaron su canto nocturno. El mundo parecía calmarse. Pero dentro de Aiyana una tormenta crecía. Entonces un ruido lejano la alertó. Caballos. Más de uno. A paso firme, Ethan también lo escuchó. Sus ojos se estrecharon. Son del pueblo, murmuró. Aiyana sintió que el estómago se le apretaba. Su cuerpo reaccionó de inmediato. Se agachó, buscó arma, sombra, salida. Tranquila,
dijo Ethan, aunque su voz ya tenía un filo de preocupación. «Permanece aquí». Ella negó con la cabeza. «No me esconderé». Ethan apretó los dientes. Había fuerza en esa mujer. Y orgullo. Y dignidad. Ninguna de esas cosas debía ser apagada. «Bien», aceptó. «Pero mantente detrás de mí si las cosas se salen de control». Ayanna no prometió nada. Los jinetes se detuvieron frente al portón del rancho. Sus voces eran duras, acusadoras. Venían a cuestionar, a señalar, a juzgar. Ayanna respiró hondo. Su espíritu guerrero despertaba. Si era necesario pelear, lo haría. Pero Ethan dio un paso al frente. «Mientras esté en mi tierra», declaró con voz firme, «nadie la tocará, nadie la insultará, nadie la tratará como algo menos que una persona». Ayanna sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el miedo. Ese hombre estaba dispuesto a enfrentarse al mundo entero por ella. Y eso era lo que más la aterraba, porque empezaba a preguntarse si el refugio que él le ofrecía era exactamente el lugar donde su corazón había estado queriendo descansar desde que todo se volvió oscuridad. Los hombres del pueblo se marcharon después de lanzar advertencias envueltas en desprecio, pero sus voces quedaron clavadas en el aire, como flechas que no habían encontrado un objetivo. Todavía, el silencio que siguió fue espeso, incómodo. Ethan se mantuvo de pie unos segundos mirando el camino polvoriento por donde los jinetes desaparecieron. Sus hombros estaban tensos, como si cargara un peso que amenazaba con romperlo. Ayanna lo observaba desde la distancia. De pronto el rancho, aquel refugio extraño, ya no parecía tan seguro. Su presencia allí era un riesgo. Ella lo sabía. Y él también. «No tienen razón para hacerte daño», dijo ella finalmente, como quien intenta aliviar una culpa que no pidió sentir. «Se inventarán una», respondió Ethan sin amargura, pero con la certeza de quien conoce la maldad humana. Ayanna frunció el ceño. «Entonces me iré antes de que vuelvan». Ethan la miró con firmeza, y por primera vez su voz sonó cortante. «No». Ella retrocedió levemente. Nadie le decía no sin consecuencias. Pero aquel no venía acompañado de cadenas ni amenazas, sino de un miedo diferente. El miedo a perderla. «No puedes decidir por mí», le recordó ella recuperando su fuerza. «No lo hago. Te pido», dijo él, «que no huyas justo cuando hay peligro. Afuera estarías sola. Aquí no». Esas palabras le dolieron más que cualquier golpe. La soledad era su territorio, su fortaleza. Y ahora él la cuestionaba. Para evitar el torbellino emocional que la estaba consumiendo, Ayanna buscó trabajo en el rancho, arrear a los animales, cortar leña, lo que fuera. Pero Ethan también trabajaba. Y cada vez que ella levantaba la mirada lo encontraba cerca, no para vigilarla, sino para asegurarse de que estaba bien. Eso la desarmaba más que un ejército armado. Durante el almuerzo comieron en silencio. Ayanna estaba sentada cerca de la ventana, como si siempre necesitara una vía de escape. Ethan se sentó enfrente, pero con suficiente espacio para no hacerla sentir atrapada. «Lo que dijiste antes», soltó de pronto ella, «que no lucharé sola». Ethan levantó los ojos. Esperó a que terminara. «No necesitas salvarme», continuó ella con un deje de rabia. «He sobrevivido a cosas que tú ni siquiera imaginas». «Lo sé», respondió él con calma, «y no pretendo reemplazar tu fuerza con la mía. Solo quiero caminar a tu lado si me lo permites». Ayanna sintió que la mesa, la silla y hasta el aire temblaban en torno a ella. «Mi pueblo dice, quien acepta compañía abre un camino hacia su corazón», susurró ella. «Y un corazón expuesto es un blanco fácil». Ethan apoyó los codos sobre las rodillas, entrelazó las manos y habló despacio. «Mi corazón también ha sido blanco. Y aún así, sigo aquí». Ayanna se quedó inmóvil. Un hombre que entendía el dolor, no como idea, sino como herida viva. La tarde cayó sin que ninguno de los dos hablara más. Pero había algo nuevo entre ellos. Un entendimiento frágil, como el primer hilo de un puente sobre un abismo. Cuando llegó la hora de dormir, Ayanna no fue a la habitación. Se quedó en la puerta mirando el cielo sin techo de las llanuras. Ethan se acercó, pero no demasiado. «Si quieres el cuarto es tuyo», dijo él. Ella negó. «Aquí puedo ver venir cualquier amenaza». Él asintió. No insistió, y se sentó en el escalón junto a ella. No se tocaron, no se miraron directamente, pero compartieron la misma noche, la misma brisa y el mismo miedo, el miedo de acercarse demasiado. Cuando el viento cambió de dirección, ambos lo supieron sin necesidad de palabras. No solo venían tormentas del pueblo, también venían tormentas del corazón, y Ayanna empezó a comprender que vivir bajo el mismo techo no era lo más difícil. Lo difícil era permitir que el alma también encontrara refugio. El amanecer no trajo descanso.
El sol asomó como una moneda ardiendo en el horizonte, y con él llegaron los pensamientos que Ayanna había intentado espantar durante la noche. Ethan ya estaba trabajando en el corral. Sus movimientos eran precisos, silenciosos, pero había algo diferente. Miraba hacia el camino cada pocos minutos. La inquietud lo había alcanzado también. Ayanna no quería admitirlo, pero una parte de ella se sentía responsable. Después del desayuno, ella pidió permiso para ir al río. Quería agua fresca y quería espacio para respirar. Ethan dudó un instante, pero luego tomó el rifle y lo cargó al hombro. «Te acompaño», dijo. Ella frunció el ceño. «No necesito un guardián. Lo sé, pero el peligro no siempre se enfrenta con valentía. A veces se enfrenta con compañía». Ayanna giró el rostro para que no viera cómo esas palabras le habían tocado un lugar demasiado profundo. En el río, ella se arrodilló en la orilla, dejó que el agua le mojara los brazos y se llevó un poco al rostro. El frío del agua era un alivio para su mente, pero Ethan seguía ahí, vigilando, como una sombra obediente. «¿Qué hice para merecer que arriesgues tanto por mí?», preguntó de pronto sin mirar. Ethan se tomó su tiempo para responder. «Lo que hicieron contigo estuvo mal. Punto. No se puede poner precio a una persona». Su voz se endureció como hierro golpeado. Ella cerró los ojos. Esa simple verdad era más poderosa que cualquier discurso. «Tu pueblo no cree eso», murmuró ella. «Entonces que venga mi pueblo a decirlo frente a mí», respondió él. «Veremos si tienen el valor de sostenerlo». Ayanna se enderezó, sorprendida por la ferocidad que ardía en él. Fue entonces cuando lo escucharon, un crujido, un roce contra la maleza seca. Luego, un destello metálico entre los árboles. Ayanna reaccionó primero. «¡Agáchate!», gritó. Un disparo cortó el aire. El sonido explosivo rebotó en las piedras del río. Ethan cayó cuerpo a tierra, rodando hacia su rifle. Ayanna, sin pensar en el miedo, corrió hacia una roca grande que podía servir de cobertura. El corazón le golpeaba las costillas como un tambor de guerra. Otro disparo. La bala levantó tierra a centímetros de su pie. «¡Ethan!», exclamó ella. «Estoy bien», respondió él ya apuntando hacia el origen del ataque. Entre la vegetación, 3 figuras a caballo se movieron rápidamente. Los mismos hombres del pueblo, o peor aún. Ayanna apretó los dientes. No iban a detenerse, no iban a perdonarla. Ethan disparó una vez, obligándolos a cubrirse. «¡Corre al caballo!», le ordenó él. Ella dudó. «Hazme caso, Ayanna». Ese «hazme caso» no sonaba a imposición, sonaba a súplica. Ella se lanzó hacia el caballo, saltó ágilmente a la montura y sujetó las riendas. Ethan corrió hacia ella bajo los disparos y ella estiró la mano. «¡Vamos!». Él se impulsó y subió detrás de ella. Ayanna clavó los talones en el animal y el caballo salió disparado por la llanura. A sus espaldas, la voz de uno de los hombres retumbó. «No terminará así, vaquero». El viento les azotaba el rostro. Ethan sostenía su rifle con una mano y con la otra sujetaba la cintura de Ayanna para no caer. Ella no hablaba, solo cabalgaba. Pero Ethan sentía el temblor en su cuerpo aunque intentara ocultarlo. «¿Estás herida?», preguntó él preocupado. Ayanna negó con la cabeza, pero el temblor persistía. Y no era miedo, era furia. «¿Crees que nos dejarán en paz?», dijo ella mientras apretaba los dientes. Ethan miró hacia atrás. «No, pero no pienso entregar a alguien que vale más que todo su ganado». Ayanna sintió una punzada en el pecho. No supo si era esperanza o dolor. Quizás ambas. Cuando por fin dejaron atrás el sonido de los cascos perseguidores, llegaron a un terreno rocoso protegido por formaciones naturales. Allí se detuvieron. Ambos respiraban con dificultad. Ayanna bajó del caballo de un salto. Estaba exhausta pero firme. Se volteó hacia Ethan y por primera vez lo miró sin barreras. «No debiste haberme salvado», susurró, pero su voz no tenía convicción. Ethan apoyó el rifle en su hombro. «Sí debía», dijo simplemente. Ayanna lo miró como se mira a un enemigo al que no se puede odiar y a un protector al que no se quiere necesitar. Y mientras el viento del oeste agitaba el cabello de ambos, los dos comprendieron lo mismo. El peligro no había terminado. Solo acababa de empezar. El refugio improvisado entre las rocas ofrecía sombra, pero ninguna sensación de seguridad. El ataque en el río había cambiado algo entre ellos. O quizás solo había revelado lo que ya estaba allí. Un vínculo creciendo en tierra peligrosa. Ayanna se sentó en una roca plana y respiró profundamente. El corazón comenzaba a recuperar su ritmo, pero su mente seguía cabalgando desenfrenada. Ethan revisó su rifle. Sus manos estaban firmes, pero su mandíbula tensa. «Debimos haber estado más preparados», murmuró él, con la culpa mordiéndole la voz. «Ellos no nos darán tregua», respondió Ayanna. Ethan levantó la vista hacia ella. En sus ojos había una sombra que él no había notado antes, o quizá ella se la había ocultado bien.
Aiyana, escúchame, dijo con calma. No eres una carga. Ella apretó la mandíbula. Pero soy la razón por la que quieren tu sangre. Si mueres por mí, guardó silencio. Si ponía en palabras ese miedo, lo haría real. Ethan se acercó, dejando una prudente distancia, pero suficiente para que ella pudiera sentir la fuerza de su presencia. Él apoyó el rifle contra una roca y se agachó un poco para quedar a su altura. Mi vida ha valido poco durante mucho tiempo, confesó. Hasta que tú llegaste, Aiyana sintió que los muros de su pecho se hacían más delgados, más frágiles, y eso la aterraba. No digas eso, susurró ella. Es la verdad, insistió él. Ella negó y su voz salió cargada de dolor. No puedes, no debes poner tu valor sobre mis hombros. No sobreviví para ser una carga para otro hombre. Ethan dio un paso atrás, sorprendido por la dureza de sus palabras, pero más por la herida que revelaban. Un silencio abrupto cayó entre ambos, pesado como una manta mojada. Minutos después, Ethan se levantó. Voy a buscar un mejor lugar para pasar la noche. Quédate aquí y mantente atenta, dijo. No fue frío ni distante, pero sí más duro que antes. Se alejó caminando entre las piedras. Aiyana clavó las uñas en su propia palma. ¿Por qué siempre terminaba lastimando a quienes intentaban ayudarla? Porque así había sobrevivido. Pero sobrevivir no era vivir. Lo sabía. Y esa verdad se volvía más insoportable cada día que pasaba junto a Ethan. El tiempo avanzó lento. El cielo empezaba a teñirse de colores cálidos mientras el sol descendía. Cada sonido hacía que Aiyana se tensara. El crujido del viento, el aleteo de un pájaro, una rama quebrándose a lo lejos. Cuando Ethan regresó, traía un pequeño ramillete de hierbas medicinales y un par de piezas de caza. Nada en su rostro mostraba enojo, solo cansancio. ¿Te encuentras bien?, le preguntó él como si la discusión no hubiese existido. Aiyana tragó saliva. No estaba bien, pero ese tipo de respuesta era demasiado íntima para ella. Sí, mintió. Ethan dejó la comida y se sentó a poca distancia. No debería haber dicho eso, dijo ella de pronto. En voz baja, Ethan la miró sorprendido. No se lo esperaba. Aiyana evitó su mirada. Estoy acostumbrada a que me traten como poco. No sé, ¿cómo aceptar que alguien piense que valgo? Más, Ethan se incorporó un poco hacia ella. Podemos aprender, respondió él con una suavidad que le derritió un pedazo del alma. Aiyana respiró hondo y se permitió mirarlo. De verdad mirarlo. Y vio algo que le dio más miedo que los hombres que la perseguían. Un futuro posible. El viento nocturno comenzó a soplar. Ethan encendió una pequeña fogata protegida por las rocas. El fuego iluminó el rostro de Aiyana, revelando el cansancio, las cicatrices y la belleza que nunca había sido reconocida en paz. Ella se acercó un poco más a las llamas y murmuró casi sin voz. No quiero perderme a mí misma otra vez. Ethan extendió su mano hacia ella, despacio, no para tomarla, sino para ofrecer un puente. Y yo no quiero que te pierdas, susurró. Pero tampoco quiero que sigas sola. Aiyana dudó unos segundos interminables. Pero al final, con manos que temblaban más de lo que hubiera querido, posó sus dedos sobre los de él, un contacto leve, pequeño, pero suficiente para encender un fuego más peligroso que el que ardía frente a ellos. Esa noche no hubo besos, no hubo abrazos, solo dos almas rotas sentadas una al lado de la otra, compartiendo la primera llama de algo que ninguno se atrevía a nombrar. Pero ambos lo sabían. Al amanecer, ya no serían los mismos. La madrugada llegó sin aviso. No hubo campanas, no hubo cantos de aves, solo el gélido susurro del viento entre las rocas. Aiyana abrió los ojos antes que la luz. No había dormido realmente. La cercanía de Ethan, la amenaza de los hombres y la tormenta en su pecho no se lo habían permitido. Ethan seguía despierto, apoyado contra la roca con el rifle sobre las piernas, una sombra decidida en la mirada. Tenemos que movernos antes de que amanezca por completo, dijo él. Ellos rastrean bien, Aiyana asintió. Ella también era buena rastreadora. Sabía que ya les estaban pisando los talones. Mientras empacaban lo poco que tenían, Ethan le lanzó una mirada fugaz. Necesito que me digas la verdad, comenzó. Aiyana se tensó. No respondió. No vinieron por capricho, continuó él. Ese odio no es nuevo. ¿Por qué te vendieron realmente? El silencio fue un muro. Aiyana respiró hondo. Era el momento que había evitado incluso admitir ante sí misma. Porque mi marido murió, soltó finalmente, fría como piedra. Y su familia me culpó de su muerte. Ethan frunció el ceño. ¿Qué pasó? Aiyana apretó los puños. Él bebía, mucho, era violento. Una noche se puso peor que nunca. Le pedí que se detuviera. Él se enfureció más. Sus ojos se perdieron en el fuego apagado. Me defendí.
Él cayó sobre una piedra y no se levantó. La culpa en su voz era un puñal que el tiempo no había logrado arrancar. Ellos dijeron que yo lo asesiné para no obedecerlo. Escupió con amargura, que una viuda inútil no merecía quedarse en la tribu. Ethan inhaló lentamente, su mirada encendiéndose con rabia hacia quienes la habían condenado. Te castigaron por sobrevivir. Ayanna apretó los labios para no quebrarse. Él estaba poniendo palabras correctas en un dolor para el que ella no tenía nombre. No merecía vivir con él, continuó ella. Pero tampoco merezco arrastrar la muerte donde vaya. Ethan dejó el rifle a un lado y se acercó un paso. Ayanna, tú no eres una maldición. Su voz fue firme, rotunda. Y si nadie más quiere darte un lugar en este mundo, yo sí. Ayanna cerró los ojos. Esa promesa era peligrosa. Quería creerla. Demasiado. Antes de que pudiera responder, un silbido cortó el aire. Flechas. Ayanna empujó a Ethan al suelo. 2 flechas se clavaron en la roca donde él había estado un instante antes. Gritos en la oscuridad. Sombras moviéndose. Habían sido encontrados. Los hombres se acercaban desde ambos flancos. Ethan cargó el rifle y disparó, deteniendo a uno de los atacantes. Ayanna tomó una flecha del suelo, una arma improvisada, pero en sus manos era suficiente. «Por aquí», dijo Ethan tirando de ella. Corrieron colina abajo, esquivando piedras y disparos. El camino era estrecho. Un mal paso y la caída sería mortal. El sonido de casco se unió a la persecución. «No podemos seguir así», dijo Ethan jadeando. «Van a superarnos». Ayanna sabía que tenía razón. Si Ethan moría allí, sería culpa suya. Otra vez. No permitiría que se repitiera la historia. Tomó una decisión. «Tenemos que separarnos», dijo sin mirarlo. Ethan frenó en seco. «Ni lo sueñes», lanzó él, con furia y miedo mezclados. Ayanna le agarró el rostro con ambas manos y lo obligó a escucharla. «Sobrevivirás si yo no estoy. Ellos me quieren a mí, no a ti». Los gritos se acercaban. Los enemigos ya podían verlos. «Ayanna, no voy a abandonarte», nos dijo él, casi con un ruego. Ella tragó el nudo de dolor que amenazaba con destruirla y habló con la fuerza de una decisión cruel. «Yo sí voy a abandonarte a ti, porque te quiero vivo». Sin darle tiempo a reaccionar, lo empujó por una pendiente segura. Ethan cayó rodando unos metros, golpeando el suelo pero sin heridas graves. Intentó levantarse de inmediato. «¡Ayanna!», rugió su voz. Ella ya corría en dirección opuesta hacia la trampa, hacia los hombres, hacia su pasado. Hacia el peligro, Ethan quiso perseguirla, pero un disparo rozó su hombro y lo obligó a cubrirse. Cuando volvió a mirar, Ayanna ya era solo una silueta lejana. Una sombra dispuesta a sacrificarlo todo por proteger a quien por primera vez había visto su verdadero valor. Y así, bajo la primera luz del amanecer, se consumó la decisión más dolorosa. Ayanna eligió huir sola, para que él pudiera quedarse y luchar por ella. Pero ambos sabían una verdad devastadora. Separarse no los haría más seguros, solo más vulnerables. El corazón de Ethan ya había elegido a quién pertenecía, y él no era un hombre que aceptara perder. Ethan se puso de pie a pesar del golpe y el ardor en su hombro. Se apoyó en el rifle, respirando con violencia. La tierra aún vibraba por los cascos que se alejaban tras Ayanna. Ella había vuelto a sacrificarlo todo por sobrevivir. Por protegerlo, por amor, sí. Ya no podía darle otro. Ethan limpió la sangre que corría por su brazo y levantó la mirada hacia donde ella había desaparecido. «No voy a dejar que mueras por mí», susurró entre dientes. Entonces empezó a correr. Ayanna llegó a un claro sin salida. Una grieta en la montaña la atrapaba entre paredes de roca. Y allí la encontraron. 3 hombres descendieron de los caballos. Los mismos rostros marcados por odio y codicia. Ella se irguió con dignidad, aún sin armas. «Ríndete», gruñó uno. «Mi vida ya la tienen», respondió ella. «¿Qué más quieren?». El que parecía líder se acercó con una sonrisa cruel. «Tu vida no vale nada por sí sola», dijo. Pero como moneda, la atrapó del brazo con fuerza. «Vale exactamente todo el ganado que ese vaquero piensa que eres». Ayanna apretó los dientes. Esto ya no se trataba de castigo, sino de negocio. «Ethan no pagará por mí», aseguró. «Oh, lo hará», dijo el hombre tirando de ella con violencia. «Los tontos que se enamoran pagan incluso cuando no les alcanza». Ayanna se quedó helada. ¿Tan evidente era su corazón? ¿Tan expuesta estaba ante todos menos ante sí misma? Antes de que pudiera reaccionar, la ataron las muñecas y la obligaron a caminar hacia los caballos. Ella luchó, pero eran más fuertes. El líder se burló. «Puedes patalear todo lo que quieras, viuda. Al final volverás a ser mercancía». Ella lo escupió en el rostro. «No soy ganado». El hombre le dio una bofetada que la hizo tambalear. «Lo eres hasta que alguien diga lo contrario». Ayanna apretó la mandíbula, recordando la voz grave que una noche dijo con absoluta certeza:
No tiene precio. Un disparo retumbó. Una bala atravesó el sombrero del líder, arrancándolo de su cabeza. Todos se giraron. Ethan caminaba hacia ellos con paso firme, rifle en mano, sangre en el hombro, determinación en la mirada, peligro en cada uno de sus pasos. Dijiste que no valía nada, le recordó Ethan al líder. Te equivocas. Ella lo vale todo. Los hombres rieron con burla. ¿Un solo vaquero contra 3? Se mofó uno. 4, corrigió Ethan. Los hombres miraron alrededor. Confundidos, Ethan apuntó a un punto detrás de ellos. Mírenlo bien, dijo con una sonrisa tensa. El sonido llegó primero, un trote fuerte, poderoso. Luego apareció Bear, el caballo de Ethan, trayendo entre sus dientes el lazo del rifle extra que Ethan siempre guardaba en la silla. El líder se dio cuenta del engaño. Demasiado tarde, Ethan se lanzó hacia adelante. Enfrentamiento fue brutal. Un hombre cayó desarmado por un golpe del rifle. Otro intentó disparar, y Ayanna, con las manos atadas, se lanzó sobre él desviando el arma. Ethan aprovechó para dejarlo fuera de combate. Solo quedó el líder, que tomó a Ayanna del cuello pegando un cuchillo a su piel. Un paso más y la mato. Escupió. Ethan se detuvo. Su pecho subía y bajaba rápido. Los ojos de Ayanna se clavaron en él. No había miedo allí, solo una súplica silenciosa. No me dejes ir. Ethan bajó lentamente el rifle, y luego lo dejó caer al suelo. No quiero pelear, dijo. Solo quiero que la sueltes. El líder sonrió satisfecho. Eso pensé. Quiso usarla como escudo. Pero Ayanna hundió su hombro en su estómago con la fuerza de una bestia atrapada. El líder tropezó, y Ethan se lanzó. Un golpe seco. El cuchillo cayó. Luego el hombre también. El silencio después de la violencia fue casi aterrador. Ayanna respiraba entrecortado, la cuerda lastimándole la piel. Ethan corrió hacia ella y la sostuvo con cuidado. No vuelvas a hacer eso, susurró la voz quebrada. No vuelvas a dejarme atrás. Ayanna lo miró como si por fin lo entendiera todo. Estoy cansada de huir, confesó. Si debo enfrentar el mundo, que sea contigo. Ethan desató las cuerdas. Sus manos se rozaron. Ninguno retrocedió. El amanecer los encontró así, heridos, agotados, pero juntos. Por primera vez no estaban escapando. Estaban eligiendo. Lo que viene ahora ya no es solo supervivencia. Es amor en terreno hostil. Regresaron al rancho cuando el sol ya estaba alto. Ayanna iba montada delante de Ethan, su espalda apoyada en su pecho. El ritmo del caballo acompasando 2 respiraciones cansadas pero unidas. Cada paso del animal parecía susurrar lo que ninguno se atrevía a decir en voz alta: estamos juntos. Por fin. Pero la paz duró tan poco como un suspiro. A lo lejos se veía movimiento. Carretas, hombres armados, banderas improvisadas que agitaban el enojo como si fuera ley. Ayanna sintió frío en los huesos. Han venido por ti, dijo sin apartar la mirada. Ethan apretó las riendas. Han venido por nosotros. Una masa de vaqueros y rancheros los esperaba frente a la casa. Reconocían algunos rostros. El herrero, el dueño de la tienda, hombres que un día fueron vecinos y que ahora se alineaban como jueces sedientos de una sentencia. El sheriff del pueblo estaba al frente. Un hombre que jamás se había jugado el pellejo por nadie que no fuera él mismo. Ethan Miller, proclamó con voz dura. Ese objeto humano que mantienes contigo debe regresar a donde pertenece. Objeto. La palabra fue una bofetada que Ayanna conocía demasiado bien. Ethan desmontó con calma y ayudó a Ayanna a bajar. Su mano permaneció en la de ella unos segundos más de lo necesario, para que todos lo vieran. Ella no pertenece a nadie, respondió él. Un murmullo indignado recorrió la multitud. El sheriff inspiró hondo. Las normas del territorio son claras. Ella fue vendida, y nadie tiene derecho a contradecir una venta mientras no se demuestre ilegalidad. Ayanna avanzó un paso. Estaba exhausta, herida, pero erguida como una reina. ¿Y qué hay de la voluntad de la persona vendida?, exigió. ¿Qué hay de su vida? ¿Qué hay de su libertad? El sheriff la miró como quien examina mercancía dañada. No hay leyes para eso, Apache. Ethan se interpuso, la rabia encendiéndose en sus ojos como una hoguera difícil de apagar. Pues entonces las haremos. Los hombres se agitaron molestos. El herrero dio un paso adelante. ¿Por una mujer? ¿Por alguien que ni siquiera es de aquí? Ethan giró lentamente la mirada con una calma peligrosa. No, por un ser humano. Un silencio cayó. Uno espeso, incómodo, porque en el fondo sabían que él tenía razón, pero la verdad jamás había frenado el odio. El sheriff finalmente habló. Si quieres su libertad, deberás ganarla. Ethan ladeó la cabeza. ¿Cómo?
El hombre sonrió, porque esa era la parte que llevaba horas saboreando. Un duelo, de hombre a hombre. Si ganas, ella queda libre. Si pierdes, miró a Aiyana con desprecio. Tu cadáver volverá sin valor alguno, y ella regresará al que pagó por ella. Aiyana tragó el terror que le quemaba la garganta. No aceptes, susurró. No quiero que mueras por mí. Ihsan tomó su rostro entre sus manos, con una suavidad que contrastaba con la violencia a su alrededor. No voy a morir, porque aún no te he dado la vida que mereces. Aiyana cerró los ojos para no llorar, pero una lágrima traicionera cayó de todos modos. Ihsan la limpió con el pulgar. Por primera vez, tengo algo por lo que pelear, murmuró. Ella lo miró con los ojos abiertos de par en par, y solo pudo decir, entonces déjame ser tu fuerza, no tu debilidad. Ihsan sonrió como quien escucha, la canción que siempre había necesitado y nunca se atrevió a pedir. Eres mi razón. Se separaron despacio. Aiyana sintió que el aire entre ellos ardía más que el sol del mediodía. El sheriff levantó la mano sellando el destino de todos. El duelo será al anochecer. La multitud rugió de acuerdo, y mientras los hombres se dispersaban, Aiyana apretó su propio corazón, temiendo que lo peor aún no hubiera llegado, porque no hay bala más peligrosa que aquella que apunta directo al amor. La noche había caído sobre el rancho como un manto cálido, lejos del bullicio violento del pueblo que antes la había tratado como mercancía. El cielo en toda su amplitud exhibía 1.000.000 de estrellas, y la viuda apache, Aiyana, las miraba con un silencio reverente. Muchas veces las había observado para encontrar consuelo, preguntándose si su esposo y los miembros perdidos de su tribu la estarían viendo desde aquella inmensidad. Pero aquella noche era diferente. Por primera vez en mucho tiempo, las olas, estrellas, no eran solo testigos de su soledad, sino de una vida que comenzaba a florecer. A su lado la niña, Nakai, ya no dormía con miedo. Se había acostumbrado a la paz del rancho, al sonido de los caballos respirando, al ritmo constante de las herramientas de Jacob reparando lo que necesitaba arreglo, y al olor del pan recién hecho que llenaba la cocina al amanecer. La pequeña había dejado de preguntarse cada día qué perdería ahora. En cambio, despertaba preguntándose qué aprendería nuevo. Jacob, el ganadero que la había rescatado no solo del mercado, sino de la idea de que su vida había terminado, se encontraba apoyado en la puerta del establo. Observaba a Aiyana en silencio, como quien contempla un horizonte que jamás imaginó conocer. No había prisas en él, ni exigencias, solo una inmensa voluntad de construir algo que valiera la pena proteger. Aiyana lo vio acercarse. En su mirada quedaba aún una sombra de precaución, como la última barricada de un corazón que había sido arrancado de su hogar y obligado a sobrevivir entre amenazas y traiciones. Pero ahora, esa sombra tenía cada día menos fuerza. Mañana llegarán los hombres del pueblo, dijo Jacob con tono firme. Querrán hablar, quizá discutir lo que sucedió. Ella asintió. Sabía que muchos aún pensaban que ella debía ser tratada como un objeto transado con el ganado, como parte de un pacto injusto entre hombres que se creían dueños de aquello que no entendían. Pero su alma no estaba a la venta, y ahora tampoco su futuro. No se llevarán a mi hija, respondió con la voz de una mujer que ya no se arrodillaría. Jacob sonrió de lado, una sonrisa tranquila y serena. Ni a ti, agregó él. Hubo un silencio breve, un silencio que no pesaba. Ella respiró hondo, miró a Nakai y luego a Jacob, y sintió algo que había creído imposible: esperanza. El ganadero le ofreció algo más que un techo y seguridad. Le ofreció dignidad, le ofreció un lugar donde su cultura no sería una vergüenza, donde su historia no sería borrada, donde su hija podría crecer sin sentir miedo de su propia identidad. Aiyana, dijo Jacob con una honestidad que casi la desarmó. Si alguna vez decides partir, entenderé. Pero mientras estés aquí, este será tu hogar. No tendrás que pagar por él con trabajo ni sacrificio, porque tú y tu hija ya valen más que cualquier ganado de este estado. Se detuvo. Ustedes no tienen precio. Aiyana sintió que esa frase le llegaba a un lugar profundo, donde se guardaban sus mayores heridas, y también los fragmentos que aún podían sanar. Una lágrima rodó por su mejilla, pero no era de dolor. Era el llanto silencioso de alguien que después de perder tanto finalmente recuperaba algo esencial: su humanidad. Ella tomó la mano de Jacob, no como deuda, sino como decisión, y dijo la única palabra que resumía lo que sentía: gracias. No era un final, era un comienzo que no borraba el pasado, pero sí lo honraba,
permitiendo que algo nuevo creciera desde él. Y así, bajo la bendición tranquila del cielo estrellado, la viuda Apache y su hija encontraron lo que muchos nunca logran descubrir, un lugar donde ser libres, un hogar donde sanar, una vida en la que nadie volvería a ponerles un precio.